Buenas tardes. La Asociación Colombiana de Universidades y su Red Nacional de Ascun Bienestar Universitario les da una cordial bienvenida a este webinar que abordará el tema la experiencia de asesorías psicológicas vía web a estudiantes universitarios, una autoetnografía, como parte de un ciclo de videoconferencias que se está realizando todos los viernes por iniciativa de la Red Nacional de Ascun Bienestar Universitario. A continuación, presento un saludo el director de Bienestar de la Universidad del Magdalena, Jesús Suescún, y director de la Red de Ascun Bienestar en el Nuevo Caribe. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues remitir mi saludo de parte de todos los coordinadores de los distintos nodos de nuestro país. Querer agradecer a Ascun, a la asociación, por estar generando estos espacios de interacción que nos permiten empezar a entender un poco más las dinámicas que se han generado a partir de este tema de la pandemia y del aislamiento social preventivo. Un saludo a Javier, que está aquí como panelista, a todos los que pues, han unido esfuerzos para que esta vez nos podamos reunir en torno a este tema tan importante que se va a tratar el día de hoy. Todos sabemos que este tema del aislamiento social ha traído diferentes dinámicas al interior de nuestras universidades, donde los docentes, los profesores y los estudiantes necesitan o buscan espacios donde puedan interrelacionarse, donde puedan hablar de sus situaciones. Por eso creo que el día de hoy la dinámica es muy apropiada, sé que va a ser muy constructiva para todas las personas que nos encontramos alrededor de la educación superior. Son muchas las preguntas que surgen a diario, pero sé que a partir de esta iniciativa y de todos los viernes encontrarnos en este espacio y conversar, podemos unir esfuerzos para generar estrategias que nos permitan continuar y seguir adelantando. Nosotros desde el Nodo Caribe pues venimos trabajando fuertemente en la consecución de espacios como este y también hemos trabajado de manera ardua para que las distintas áreas de bienestar puedan tener espacios de interacción. Hace poco en Valledupar tuvimos un festival, un encuentro de versos y piquería donde quiero resaltar nuestro agrado por la participación no solamente de las 16 universidades de la región, sino también de 7 universidades de todo el país, con lo cual hago un llamado y felicito a todas aquellas universidades, a todos aquellos estudiantes, docentes y funcionarios que están sacando esa resiliencia propia del ser humano para salir adelante. La asociación haciendo un gran esfuerzo, apoyándonos a todos. Y bueno, por eso no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerles el poder estar aquí, el poder conversar, el poder aprender con ustedes en torno a esta temática tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Suescún. Ahora le doy la palabra al jefe de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Occidente, Alberto Cuervo, y representante de Ascun Desarrollo Humano y Promoción de la Salud en el Nodo Occidente. Muy buenas tardes para todos los presentes. En nombre de Eliana Maribel Carreño, Kelly Toncel y Alfonso Puchana, quienes conformamos la coordinación del Nodo Occidente Desarrollo Humano y Promoción de la Salud, les damos una cordial bienvenida a través de este medio a este nodo. Hemos venido trabajando entre todos un poco desde cómo asumir este proceso. Cada día que nos invita a tener que retar las capacidades y las habilidades, pues nos va mostrando un camino que es el que debemos de asumir. Bien lo decía ahora el director de Bienestar de la Costa del Nodo, que es una situación compleja, pero que nos exige a cada uno de nosotros dar lo mejor. Este es un tiempo de trabajo y de trabajo arduo, porque además de desarrollar nuestras actividades al interior de nuestras universidades, también
hay que asumir el trabajo como red. Y sobre todo no como la responsabilidad y el compromiso de la red, sino porque consideramos que sin duda alguna, en la medida que podamos establecer esos vínculos y podamos estar comunicados entre todos, podremos tener mejores conocimientos para poder asumir esta etapa que es bien compleja. Es así como hemos venido incentivando a las diferentes IES de nuestro nodo para que nos articulemos a las diferentes entidades gubernamentales, para que también podamos responder a las diferentes necesidades de nuestros miembros de la comunidad. Es importante también anotar, y esto para nosotros es fundamental, el tener presente que aunque los de desarrollo humano somos los que estamos en primera línea para atender las necesidades emocionales en salud mental de las personas, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que también estar cuidándonos y estar revisando nuestra salud mental. Esto es un llamado y desde ASCUN Nodo Occidente ha sido una de las tareas fundamentales desde 3 años atrás que hemos venido desarrollando diferentes acciones en función de lograr este objetivo. Finalmente, consideramos importantísimo también acompañar a las familias, ayudar a las familias de los estudiantes, de los colaboradores de nuestras universidades, porque aunque no están dentro de la universidad y a veces uno piensa únicamente en los estudiantes, en los profesores, las familias son una pieza fundamental en el desarrollo y en el bienestar emocional de las personas. Por eso, desde el Nodo Occidente vamos a trabajar también unos talleres con las familias para que podamos tener una mejor relación y convivencia en estos momentos en los cuales nos toca asumir una cuarentena dentro de nuestros espacios de hogar. Muy bien, lo más importante es que estamos aquí, que vamos a seguir aprendiendo y que vamos a seguir desarrollando lo que desde ASCUN nos hemos propuesto. Primero, establecer esa red y ese vínculo para que podamos sentir que no estamos solos. 2, que podamos obtener desde ASCUN los conocimientos y todo aquello que sea necesario para sacar más expeditamente la labor que tenemos en nuestras unidades administrativas. Y 3, el sabernos que contamos con toda una asociación que nos respalda y que está dispuesta siempre a escucharnos y apoyarnos. Sin más, bienvenidos primero pues al nodo, porque el facilitador es del nodo occidente, y bienvenidos a este espacio para que podamos tener los objetivos que nos hemos propuesto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alberto. Iniciamos la conferencia, la experiencia de asesorías psicológicas vía web a estudiantes universitarios, una autoetnografía, y tenemos el gusto de presentar al conferencista invitado a esta sesión, doctor Juan Sebastián Zúñiga Mosquera, psicólogo del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido. Quiero presentar entonces a Juan Sebastián Zúñiga, psicólogo, como decía Sergio ahora, de la Universidad San Buenaventura, miembro del equipo de desarrollo humano como psicólogo, coordinador de diferentes programas en el Departamento de Desarrollo Humano, programas como Metamorfosis, Entre Nosotros, y también del Centro de Escucha. Es un compañero que nos aporta todos los días con ideas nuevas. Es joven, como ustedes lo pueden ver. Por lo tanto, tenemos la gran posibilidad de tener esos conocimientos que a veces uno como adulto considera que
que no son suficientes y a través de él podemos obtener esa información. Juan Sebastián, bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Alberto. Muchas gracias a SCUM por la posibilidad de este espacio el día de hoy, y también muchas gracias a las personas que nos están acompañando desde su hogar el día de hoy. Bueno, para iniciar digámoslo, todo este proceso de construcción, quiero como aclarar que esto es parte de una construcción que he venido elaborando en todo el tiempo del confinamiento, es decir, es como un avance de la construcción que se está pensando desde el confinamiento, y es una autoetnografía. ¿Cómo nació la idea de una autoetnografía? Como para poder contextualizarlos. Yo generalmente escribo mucho, es decir, escribo experiencias personales, laborales, de ocio, de recreación, y me encontré escribiendo un poco las experiencias que encontraba con el trabajo, evidentemente, de la Universidad Autónoma y la población estudiantil. ¿Por qué, por qué quise escribir esas experiencias? Porque me parecía y me parece que son dinámicas diferentes, ¿no? Son dinámicas desde la virtualidad, que si bien seguimos conservando una serie de patrones, también evidentemente ha tenido un cambio y ha generado un cambio. Y es aquí un poco donde se habla de la normalidad como la conocíamos anteriormente, pero también la normalidad que estamos viviendo hoy en día, que es una normalidad totalmente nueva, y que seguramente la normalidad que viene después de que la cuarentena y el confinamiento termine, también pues nos presentará un montón de retos y un montón de adaptaciones nuevas. Entonces, la construcción de la autoetnografía se fue visibilizando en mi vida a través de dos autores, a través de Richardson y de Caroline, que para mí son, pues, en el camino y en todo el recorrido de esto, han sido dos personas muy brillantes con sus textos, porque describen tal cual es la autoetnografía y tal cual yo lo estoy vivenciando y tal cual yo lo estoy significando. Ellos describen la autoetnografía como textos personalizados, como relatos, y hay una palabra muy bonita que es la subjetividad, la cual tiene totalmente sentido en esta fase porque es una experiencia desde la subjetividad de Sebastián Zúñiga como psicólogo. Aquí hago como un paréntesis y evidentemente subjetividades hay muchas, es decir, encuentros hay muchos, pensamientos hay muchos y significaciones evidentemente también hay muchas. Es decir, que mis colegas, es decir, los otros psicólogos que pueden estar presentes aquí, pueden tener una visión totalmente contraria o también pueden tener una visión muy similar a la que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, como lo comentaban ahorita, el tema es la experiencia de asesorías psicológicas vía web a estudiantes universitarios, una autoetnografía por Juan Sebastián Zúñiga. Para complementar un poco lo que les venía comentando, también me parece muy válido contar desde la experiencia de permitirme leer, de permitirme informar y sobre todo de permitirme como tener más conocimiento de la autoetnografía, porque realmente era un término nuevo para mí. Dentro de todas las metodologías que existen, era un término que pocas veces había escuchado, y cuando me permití leer, cuando me permití conocer, pues realmente la recomiendo mucho, es una experiencia muy bonita de verdad, si ustedes tienen la oportunidad o si han tenido la oportunidad ya de leer en algún momento productos etnográficos y autoetnográficos, de verdad que vale la pena la experiencia. ¿Cuáles fueron los textos que me ayudaron como a construir eso? ¿Cuáles fueron los textos que me ayudaron a visibilizar y a tener una imagen mucho más amplia de todo el concepto de la autoetnografía? Tres textos. El primero es La guerra declarada contra el niño afeminado, que es un texto de Giancarlo Cornejo. Es un texto que también me permitió pensar mucho y visibilizar la posición de la persona que está escribiendo una autoetnografía desde la perspectiva que es algo muy propio de uno, no es algo muy propio de la vivencia, de la subjetividad, del entorno, de la personalidad y de los ámbitos familiares y de los ámbitos sociales. También otra que me llamó mucho la atención es una de Catalina Montenegro que se llama Tejiendo una autoetnografía desde los aprendizajes de la tierra. Ahí también encontré muchas similitudes desde la experiencia de Catalina y cómo ella relataba a través de su día a día, se iba llenando más de información de aprendizajes de tribus y de personas de un contexto pues un poco más del campo y cómo se le iban nutriendo. Y por último, la última que voy a mencionar el día de hoy se llama Autoetnografías, Cuerpos y Emociones, que tiene una visión totalmente clínica y que también me llamó mucho la atención. Todo esto como para contextualizar el por qué nace la idea de escribir una autoetnografía desde la perspectiva de la psicología, con qué me ayudé, es decir, qué me ayudó a mí a forjar como ese lineamiento y tener el pensamiento de cómo escribirla, qué direccionamiento darle,
qué mirada también darle. Entonces, esos fueron como los tres conceptos que realmente me ayudaron a la construcción de este avance. Para empezar un poco con las asesorías de psicología que estamos dando de la universidad, quise empezar con la parte del rapport psicológico. Es decir, el rapport psicológico tiene unas características muy puntuales desde la presencialidad. Desde la presencialidad, yo creo que cada uno como psicólogo ha podido evidenciar y evidentemente ha podido construir una serie de herramientas que le han ayudado de alguna manera u otra a generar un rapport mucho más rápido, mucho más cómodo y que prácticamente se vuelve algo innato en nosotros los psicólogos, por qué no decirlo. Pero como la primera reflexión de este tema es el rapport psicológico virtual. Evidentemente, estamos en una virtualidad, estamos en un contexto totalmente nuevo y estamos en un contexto nuevo para todos nosotros y esto también nos genera crear herramientas, nos genera como crear acciones nuevas para poder tener y para poder generar esa comodidad a los estudiantes con la intención de crear comunidad, ¿no? Y crear comunidad a partir de la participación de ellos. Entonces, cuando leía un poco lo del rapport psicológico, también recuerdo que empecé a leer sobre la teoría de las inteligencias múltiples, que es una teoría muy, muy interesante de verdad que desarrolla el profesor Howard Gardner, en el cual él postula pues una serie de inteligencias que todos vamos construyendo y que se van construyendo muy desde el nivel social, muy desde el nivel personal y muy desde el nivel biológico. Y él plantea en general dos inteligencias que me parecen a mí que se pueden utilizar perfectamente y que a mí personalmente me han servido muchísimo en todo este viaje de la autoetnografía. La primera inteligencia de la que él habla es la inteligencia corporal o la inteligencia sinestésica. Es la inteligencia que tiene la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas. Y claro, teniendo esto o anclando esto, el rapport a la expresión, a la comunicación verbal de parte de los estudiantes y a la comunicación no verbal de los estudiantes, una manera de enriquecernos bastante interesante porque también nos genera esos nuevos aprendizajes de poder leer las expresiones corporales de los demás a través de la pantalla. Y la segunda inteligencia es la inteligencia interpersonal, la cual es la capacidad de entender a los demás e interactuar con ellos a través de gestos, a través de poder mantener contacto visual, a través de poder también generar como la empatía. Entonces, esa parte del rapport psicológico es como la primera reflexión, porque realmente nos invita a generar y a crear nuevas estrategias para cada uno de nosotros desde nuestro rol del psicólogo, desde el rol de las diferentes profesiones que están en este momento, y, y creo que es válido y es muy importante como traerlo a colación. Algo muy importante del rapport psicológico y es como la práctica de poder entrar en videollamadas, es decir, cuando uno tiene una asesoría en la presencialidad, tiene unos componentes similares, pero unos componentes muy particulares. De alguna manera u otra, cuando uno tiene una asesoría desde la presencialidad con otra persona, con un estudiante en este caso, nos damos cuenta que tener a la persona enfrente, poder tener contacto visual, poder leer el lenguaje corporal, la comunicación no verbal de la persona, genera en él como un alineamiento de estar concentrado en esto, ¿no? De estar como poder tener una concentración total. Y aquí es una de las primeras observaciones que yo he visto en este tiempo, y es que desde la cámara o desde la videollamada se pierde un poco eso. ¿Por qué se pierde? Y esto es un ejercicio muy, muy fácil que podemos hacer todos en casa. El día de hoy todos me están viendo a través de la cámara, pero yo también solamente les estoy mostrando como este recuadro, ¿no? Pueden ver cierta parte de mi cuerpo, pueden ver cierta parte del espacio en el que estoy, pero se pierde mucho todo lo que viene ocurriendo alrededor. Es decir, todo lo que hay detrás de la cámara, detrás del celular, detrás de la videollamada. Y en este sentido, traigo a colación la presencialidad de los estudiantes versus la virtualidad, en donde ellos pueden estar escuchando, así como son ustedes en este momento, pueden estar teniendo comunicación con el profesional de psicología, pero al mismo tiempo pueden estar en el celular, pueden estar viendo un video en YouTube, pueden estar haciendo alguna actividad académica. Y es un poco la reflexión que traigo el día de hoy, porque en este preciso momento estamos conectados desde la virtualidad, es decir, ustedes me están viendo y me están escuchando a mí hablar, pero ustedes también tienen disposición en su espacios pues, del hogar en donde pueden estar poniéndome cuidado así, tal cual está poniendo cuidado en ese momento, pero también pueden estar con el celular, pueden estar respondiendo correos, pueden estar chateando, pueden estar haciendo otras cosas en otras ventanas del computador.
Entonces, eso también es como la similitud que se puede traer a cabo en el contexto de asesorías virtuales. Bueno, en este punto del rapport psicológico y de la virtualidad, también pensé en un momento mencionar algo que puede generar como mucha reflexión, y es la mirada panóptica que en algún momento expresaba Michel Foucault, en donde la mirada panóptica nos enseña y casi que nos obliga a tener como mucha concentración y conciencia del espacio en el que estamos y de la actividad que estamos haciendo, evidentemente. Entonces yo creo que desde la presencialidad hay unos componentes muy de ese tipo de miradas versus la virtualidad, que no hay como tanto, entre comillas, control o tanta presencialidad con la otra persona. El segundo aspecto el día de hoy, que es realmente en el cual yo he querido enfocar casi que todo este tipo de metodología, es la privacidad versus la expresión emocional. Ahora bien, ¿por qué la privacidad? Y evidentemente, ¿por qué ponerlo como un versus con la expresión emocional? La privacidad es un componente que casi que todos hemos perdido un poquito en la cuarentena, en el confinamiento. ¿Por qué? Porque nuestras vidas casi que tienen un giro de 180 grados, básicamente, y las actividades que antes podíamos desarrollar en el hogar, en el trabajo, en actividades de ocio, en actividades de recreación, hoy las hacemos todas dentro del mismo espacio, que es dentro del mismo hogar, y a eso le sumamos que si vivimos con más gente o que si vivimos con más personas dentro de nuestro espacio, pues también va a tener un componente como de la convivencia, de la empatía, del respeto, de la solidaridad con las personas. Entonces, lo primero para hablar este día de hoy es un poco sobre la privacidad y haciendo énfasis en la privacidad en el espacio universitario versus el espacio del hogar. ¿Por qué? En la Universidad Autónoma, que es donde desarrolla pues toda la actividad de las asesorías psicológicas, hay unos espacios designados, ¿no? Hay unos espacios, hay unas oficinas en donde nosotros como psicólogos tenemos la posibilidad de llevar a cabo las asesorías con una privacidad muy buena, es decir, no dice consultorio de psicología, nadie sabe que vas a ir a psicología, la gente pues que ya conoce el espacio, sí sabe que ese es el espacio o se ha identificado como los espacios de psicología en la universidad, pero de alguna manera u otra genera una comodidad en que en la expresión de emociones, genera una comodidad en poder expresar lo que estoy sintiendo y genera una comodidad de sentirme realmente cómodo, vuelvo y digo, en un espacio donde sé que nadie me está ni escuchando aquí atrás de la ventana, ni escuchando en la puerta, o con la bulla en la cocina, o con la bulla en la entrada de la casa. Entonces es como la primera reflexión dentro del espacio de privacidad versus expresión emocional. La segunda es la pérdida de privacidad en general, pero sobre todo en las asesorías. ¿Por qué? Porque tener privacidad en una asesoría tiene un componente de estar cómodo, buscar un espacio privado, poder encontrar un lugar donde no me escuchen, donde yo pueda hablar, donde no estén tocando la puerta, donde no esté pasando gente, porque de alguna manera u otra esto puede generar que la persona que pues entre como a cohibirse y no pueda expresar de la misma manera o no pueda sentirse cómodo expresando ciertas circunstancias o sobre todo ciertos temas. Por ejemplo, un tema familiar, que es un tema que hoy en día es muy popular dentro de las actividades de las asesorías psicológicas, pues va a ser muy incómodo hablar de mi mamá cuando mi mamá está cerca, va a ser muy incómodo hablar de mis familiares cuando los tengo por acá en el pasillo caminando, cuando están en la cocina, o cuando vivo en un espacio pequeño, un apartamento pequeño, y todo el mundo casi que está pendiente de lo que hago yo, todo el mundo escucha lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la segunda instancia. La tercera es la dificultad para encontrar un espacio privado. ¿Cómo yo identifico o cómo los estudiantes están identificando espacios privados en su hogar? Es decir, el cuarto puede ser un espacio privado totalmente, pero ¿qué pasa si yo comparto el cuarto con otra persona? El estudio, si tiene la posibilidad de tener como un espacio dedicado al estudio, y también un poco el poder encontrar algo que yo me sienta cómodo, algo donde el estudiante se pueda sentir totalmente cómodo de reírse, de hablar en un tono moderado, de poder llorar, porque parte de la necesidad de expresar muchas veces viene acompañado de lágrimas, muchas veces viene acompañado de un llanto emocional. Entonces, como la posibilidad de poder identificar y que los estudiantes han podido identificar, obviamente, en estos ya casi 3 meses de confinamiento, que han podido identificar un espacio seguro en su casa y cómo lo han identificado, es decir, qué le atribuyen al espacio, cómo lo construyen, qué dicen cuando están en el espacio, es decir, porque claro, un espacio privado, por ejemplo, puede ser este espacio en el que yo estoy, y este es un espacio privado para mí, de hecho, pero ¿qué le digo cuando me están llamando
para alguna actividad. ¿Qué le digo cuando vienen y me tocan la puerta? ¿Qué está haciendo? Que venga a almuerzo, venga a otras actividades, venga, comparta. Y eso es un aspecto que ya voy a tocar más adelante, que tiene que ver con el reconocimiento o el no reconocimiento, claro, de las asesorías psicológicas frente a mi familia o frente a las personas con las que estoy viviendo. Dificultades para poder expresar sus emociones o sentimientos en sus entornos, porque de alguna manera u otra también se ha identificado, digamos, en toda esa temática de la autoetnografía, que viene como generando un poco de trabajo el poder expresar tranquilamente las emociones, ya sean emociones muy positivas, es decir, como la euforia, la felicidad por alguna circunstancia, pero también llevándolo al otro lado, como de expresiones de tristeza, de ansiedad, de aburrimiento, de problemas familiares, problemas sentimentales, que son como las temáticas que más estamos manejando hoy en día. Y la construcción de nuevos espacios de privacidad. Este tema ha sido uno de los temas que para mí ha sido más bonito en este trabajo, como en esta reflexión, porque he sido parte y hemos como casi que informado un equipo con los diferentes chicos, con los diferentes estudiantes, para poder identificar un espacio de privacidad, ¿no? Es decir, es toda una tarea, es decir, vamos a detallar tu casa, detallar los espacios, vamos a ver la hora, sobre todo donde hay más disponibilidad, donde no hay tanta gente caminando, donde no hay tanta gente haciendo bulla, donde no hay tanta gente como en movimiento dentro del hogar, ¿no? Y también para resaltar de que no es solamente el estudiante que está en el hogar, también son sus papás, también son sus hermanos, y si vive con más gente del núcleo familiar, pues también serán ellos que están en teletrabajo o en telestudio y que también necesitan un espacio pues muy aparte de todo. Entonces, la construcción de nuevos espacios de privacidad como uno de los temas esenciales de este tema y cómo se identifican estos espacios los estudiantes y sobre todo cómo se apropian de estos espacios. Entonces, aquí hablamos un poco de las asesorías sincrónicas, que es un concepto de mucho de la videollamada, ¿no? Mediada por el computador, es decir, que se puede establecer como en sincronía, que viene de expresar y de una reflexión de mutuo, como de ida y vuelta, es decir, dentro del profesional como psicólogo y también del estudiante que está en la asesoría. Entonces, también es un concepto que me parece importante traer el día de hoy, que tiene que ver mucho con la sincronía de la videollamada, y la sincronía es identificar un día donde no exista tanta como actividad en el lugar, identificar una hora e identificar un espacio. Son las tres identificaciones que también se han trabajado en todos los procesos de las asesorías. Y otro concepto, y entre comillas, estoy en cita con el psicólogo. Es decir, ¿qué tan fácil ha sido reconocer para los estudiantes? ¿Qué tan fácil ha sido no reconocer, no poder decir, que cuesta trabajo decir que estoy en cita? Entonces uno escucha, por ejemplo, comentarios como, no, estoy en una reunión, estoy en un trabajo, estoy en un cumpleaños, estoy en una videollamada, y muy pocas veces se logra escuchar como el reconocimiento propio de decir, estoy en una cita o estoy en una asesoría con el psicólogo de la universidad. Estoy hablando en una asesoría con el psicólogo de la universidad. Entonces, hay dos parámetros que tengo acá que también es una reflexión, y es uno, la estigmatización, es decir, pérdida de privacidad, pérdida de autonomía también como estudiante universitario, y es un poco la dinámica de la vida universitaria, lo que ocurre dentro de la universidad, en las redes de apoyo, los amigos, las clases, y a su vez que cuando se reconoce que estoy en el psicólogo, se queda expuesto a comentarios por parte de las personas con las que reside. ¿Esto ha pasado en algún momento? Sí. ¿Que no pasa todas las veces? Afortunadamente no. Son situaciones muy contadas que se pueden expresar, en donde el reconocerse que estoy en psicólogo lo que genera es como una presión adicional de los papás o de las personas con las que los estudiantes están conviviendo en este momento. Lo segundo es la significación, es decir, cómo el estudiante significa el espacio de la asesoría psicológica y cómo su familia también está creando estos espacios. Y aquí viene una reflexión y algo que encontré hace una semana, literalmente, y es que cuando el estudiante reconoce y cuando el estudiante permite expresar y decir, estoy en este tipo de espacios, estoy ocupándome de mi salud mental claramente, estoy hablando con alguien, estoy llorando con alguien y le estoy expresando mis preocupaciones, mis sentimientos, mis pensamientos, crean un lazo más fuerte en las familias. Y eso es una reflexión que voy a hablar un poco más adelante en las conclusiones, porque ha sido uno de los encuentros y una de los resultados más bonitos que he podido encontrar en todo este trabajo, y es cómo la virtualidad, la convivencia forzada en casa, el confinamiento del hogar, ha traído para muchos estudiantes una conexión más grande con sus familias.
y a reconocer que estoy en el psicólogo, no porque esté mal, no porque esté ocurriendo algo fuerte en mi vida, sino porque es necesario muchas veces hablar con alguien y ocuparse de la salud mental, como lo mencionaban al principio, genera casi que un vínculo mucho más fuerte entre los estudiantes, que tienen un rol de hijo o de hija, y entre los papás, que también tienen pues como el rol del núcleo familiar. Entonces son dos hallazgos que también me parece importante tener o traer a colación en este tema. Asesorías psicológicas en tiempos de cuarentena. Las asesorías psicológicas en este tiempo de cuarentena tan particular, para el cual nadie estaba preparado, para el cual muy poca gente tenía herramientas ya como construidas de convivencia, de expresión, de actividades en el hogar, de hacer ejercicio en el hogar, de estudiar en el hogar, de trabajar en el hogar y de cumplir como esa doble jornada, ¿no? De trabajador o trabajadora, estudiante de universidad, pero también siendo hijo dentro de un hogar, ha traído con la necesidad de explorar otras opciones, ¿no? Yo ahorita les hablaba un poco de la videollamada, que es como lo más fácil para poder tener contacto visual y también para poder escuchar a la persona y poder observar un poco su comportamiento, cómo se mueve, cómo está expresando las palabras, pero también nos ha permitido un poco buscar alternativas cuando la videollamada es un inconveniente, cuando no se quiere tener videollamada, cuando no puedo tener videollamada por mi familia, cuando estoy más bien escondido o escondida en mi cuarto. Entonces, también se han buscado alternativas como el chat, evidentemente a través de los mecanismos de Google Hangouts o de Zoom, pero también las llamadas telefónicas. Entonces son dos componentes que también nos exigen a nosotros como psicólogos y como personas, digámoslo, encargadas en estos espacios universitarios y educativos a generar nuevas herramientas, ¿no? A buscar nuevas alternativas para poder generar una buena experiencia para el estudiante y que realmente se lleve a cabo lo que necesitamos y lo que se busca, que es que la persona pueda expresar, que la persona pueda decir sin ningún problema lo que viene ocurriendo a nivel personal. Y creo que es en ese momento donde hacemos una pequeña pausa, Sergio. Gracias. Sí, señor. Entonces, así termina la primera parte de la videoconferencia. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del chat de la plataforma. También les recuerdo que estas videoconferencias están siendo grabadas. Las pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Universidades. Ahora, Luis Carlos García, integrante de la Comisión de Ascundeporte y Actividad Física del Nuevo Bogotá, nos presenta algunas de las acciones que viene desarrollando Ascundeporte desde la virtualidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos García. Soy la persona encargada del área de deportes de la Universidad Pedagógica Nacional y en primera medida pues agradezco a Ascun este espacio tan importante porque independientemente de las tareas que desarrollemos en nuestras instituciones, sabemos que este tiempo de confinamiento, que aparte es histórico, ha sido de gran tensión tanto para los estudiantes, profesores y demás miembros de las comunidades universitarias. Asimismo, pues les quería contar un poco de lo que hemos venido trabajando en la Comisión de Actividad Física del Nuevo Bogotá y Ascundeportes. Hemos estado buscando, digamos, de alguna manera lograr reinventarnos o lograr reestructurar el trabajo que se viene realizando debido a que en el confinamiento y por orientaciones del Ministerio del Deporte, pues ustedes saben que las actividades físicas al aire libre no se pueden desarrollar. En ese mismo orden de ideas, nosotros nos reunimos en pleno distrital este pasado lunes, en el cual con las demás universidades empezamos como a hacer un ejercicio de ver cómo esta situación se ha venido manejando para lograr mantener en las diferentes universidades el deporte, la recreación como tal y digamos de los aspectos más interesantes que logramos darnos cuenta es que existe un sinfín de iniciativas y una gran creatividad, gran imaginación por parte de cada una de las instituciones que busca a partir de las plataformas tecnológicas generar espacios también de bienestar a partir de la actividad física, de la recreación e incluso de la actividad deportiva. Parte de lo que les cuento el día de hoy es que nosotros hemos desarrollado algunas acciones para no dejar de lado a nuestras comunidades universitarias, a nuestros estudiantes que siempre han estado vinculados al deporte, por ejemplo. Hemos desde Bogotá realizado a través de la Comisión de Comunicaciones 4 videos de entrenamientos funcionales donde diferentes miembros de diferentes estudiantes de varias universidades han decidido hacer unos entrenamientos para sus compañeros. También hemos tenido una situación muy bonita y sobre todo a nivel de los deportes de conjunto y es que
se han desarrollado retos donde una universidad por medio de prácticas deportivas o de juegos reta a otras universidades. De eso vamos a ver un video que les vamos a presentar posterior a este saludo. Han participado alrededor de 11 universidades en uno de los retos que desarrolló la Universidad Sergio Arboleda. Esperamos esta semana terminar este reto y vamos a iniciar uno nuevamente con natación. Otra de las actividades o que consideramos que ha sido importante en este momento es que hemos logrado como llegar a la conclusión que es necesario realizar como un inventario de las iniciativas que las universidades vienen haciendo en este momento, porque consideramos que es importante que nos retroalimentemos tanto a nivel distrital como a nivel nacional de qué se puede hacer en estos espacios de confinamiento. En ese mismo orden de idea, nosotros también como Comisión de Deportes y Actividad Física de Bogotá estamos preparando un webinar en el cual nos gustaría invitarlos también, el cual se desarrollará el 29 de mayo. Este busca tener las experiencias de las universidades en cuanto a su desarrollo del deporte formativo, el deporte representativo y la actividad física en estos espacios de confinamiento. El foro se llamará Hablemos de Actividad Física y Deporte Universitario en tiempos de cuarentena. Consideramos que es importante, como se los decía hace un momento, conocer qué están haciendo las demás universidades para que así mismo nos podamos retroalimentar y ayudar. Finalizo pues también haciéndoles una invitación tanto a las universidades, las personas que hacen parte de instituciones que se encuentran en la ciudad de Bogotá, también como a las instituciones de educación superior que están fuera de la capital, para que sigamos de frente una experiencia muy interesante que nos está convocando el Instituto de Recreación y Deporte, que se desarrollará el 27 de mayo, el Día del Desafío, que busca que en la ciudad de Bogotá la mayor parte de capitalinos hagan 15 minutos de actividad física. Es un experimento interesante que ASCUM Bogotá también está acompañando, mediante el cual los estudiantes y demás personas interesadas se inscriben en la página del IRD con el compromiso de realizar mínimo 15 minutos de actividad física, los cuales después vamos a catalogar y vamos a ver cuántas personas de alguna manera nos podemos sintonizar en este ejercicio. Entonces, les agradezco mucho su atención. Les vamos a presentar un pequeño experimento de lo que hemos venido trabajando con los estudiantes y agradezco la conferencia que hemos recibido y que vamos a continuar viendo, que ha sido muy valiosa en estos momentos en que realmente necesitamos poder seguir manteniendo el contacto con los estudiantes. Que estén muy bien. Reto cumplido, Universidad Javeriana, es tu turno. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Seguimos entonces con la segunda parte de la conferencia, la experiencia de asesorías psicológicas vía web a estudiantes universitarios, una autoetnografía, por el doctor Juan Sebastián Zúñiga Mosquera. Listo. Ya me ven por acá, nuevamente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, continuando con este espacio de la autoetnografía y un poco las reflexiones que han venido ocurriendo a nivel de las asesorías, ya pasamos al apartado de las conclusiones, que es un poco lo que va hasta el momento, ¿no? Lo que va hasta el momento, lo que va hasta el día de hoy en este espacio de conferencia.
La primera conclusión es un poco con estudiantes nuevos, es decir, estudiantes que llegan por primera vez a la asesoría, con los cuales no se tenía mayor contacto, ya sea presencial, ya sea por algún pasillo de la universidad, lo que uno ya tuviese como conocimiento de la existencia de ellos, y yo identifiqué en este aspecto que si bien en una primera instancia hay una dificultad como con la privacidad, como con la pena, y es un poco el discurso que uno muchas veces escucha de no sé qué decir, no sé cómo decirlo, uno qué dice en este espacio, cómo debo comportarme en este espacio. Después de que logramos superar esa primera barrera a través de un rapport de la virtualidad, evidentemente, se puede evidenciar que de hecho es una muy buena manera de estar conectados en videollamada. Porque claro, cuando la gente logra encontrar su espacio seguro, cuando la gente logra encontrar ese espacio como de privacidad y logra conectarse con la persona a través de la videollamada o a través de la llamada telefónica, se genera un ambiente de hecho bastante dinámico y es tal cual como se puede vivenciar y como se puede vivir en la presencialidad. Que bueno, evidentemente tiene unos componentes diferentes, sí, pero para mí se genera la misma situación y se genera la misma dinámica y la misma eh, finalidad, que es entrar como en contacto con la persona y poder hablar tranquilamente, que pasa en la presencialidad. Otra conclusión es, en otros momentos de la privacidad, es decir, no toda la población tiene como el mismo lineamiento, es decir, estamos hablando mucho de la subjetividad de cada estudiante y por eso en otros momentos la privacidad y el confinamiento en familia puede llegar a ser un obstáculo. ¿Por qué? El estar encerrado en un espacio por un tiempo largo puede causar como ciertos comentarios por parte de la familia, el estigma de estar hablando todavía con un psicólogo, evidentemente, entonces el estigma social, el estigma familiar, el estigma que también muchas veces hemos escuchado y que continuamos escuchando hasta el día de hoy, y sobre todo el poder reconocer que se está asistiendo a este tipo de espacios, a este tipo de asesorías. Otra conclusión, y es que dentro de las asesorías, a través de la videollamada, la comunicación verbal no se pierde. Esto era eso fue uno de mis primeros pensamientos cuando ocurre toda la cuestión del confinamiento y toda la hora de la pandemia, cuando nos dicen, bueno, vamos a trabajar desde casa, maravilloso. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer para generar como esa empatía? ¿Cómo vamos a hacer para hablar con la persona? Evidentemente me tocó pensarme, me tocó leer también varios aspectos y me tocó crear nuevas herramientas de adaptación para mí como profesional en este espacio, pero también hoy, hasta el día de hoy les puedo decir, la comunicación verbal funciona perfectamente, es decir, la comunicación verbal sigue siendo muy fluida, la comunicación verbal sigue estando presente en este espacio de asesorías. ¿Por qué? Porque la persona cuando logra encontrar, y vuelvo y digo esto, su espacio seguro, su espacio de privacidad, casi que entra en un espacio y una zona de confort o una zona de seguridad propia, lo cual facilita un poco el diálogo con el estudiante. Y otra conclusión muy interesante es la sensación de anonimato. Es decir, para solicitar una cita es totalmente casi que anónimo, nadie más se va a dar cuenta. Absolutamente nadie va a estar pendiente de eso, al menos de que usted como estudiante quiera contárselo a sus compañeros, a sus familiares o a la gente cercana. De resto nadie más se da cuenta. ¿Por qué? Porque es a través de un correo que se reciben las solicitudes de los estudiantes y se redireccionan a todos los psicólogos de la universidad. Entonces, la sensación de anonimato que ofrece el Internet, es decir, todo este aspecto de las TIC, es una gran ventaja para el estudiante porque se borra casi que el estigma de ir a solicitar la cita como sucedía de la manera presencial. Tanto las intervenciones sincrónicas, es decir, cuando estamos a través de una videollamada, y las intervenciones asincrónicas, que es la que ocurre un poco cuando uno se comunica a través de un correo. Entonces yo mando el correo hoy a las 3 de la tarde, pero me lo responden al otro día en la tarde o me lo responden en la noche. Tienen ciertas diferencias, pero también tienen ciertas ventajas y desventajas. En la reflexión de la intervención sincrónica, evidentemente posibilita la mayoría de las acciones de una intervención tradicional, porque casi que es una reflexión de ida y vuelta. Es decir, hay un comentario, hay una expresión, hay un diálogo con la persona e inmediatamente se genera una reflexión y se genera como el espacio que de igual manera ocurría en la presencialidad. Y algo que ya es como muy de nosotros, muy del enfoque de la psicología, es el entrenamiento en servicios de psicología para los profesionales o para nosotros, los profesionales de psicología, en esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque aunque bien estamos casi que inmersos en este cuento de la tecnología y casi que cada vez manejamos más fácil los celulares, las tablets, los computadores y demás, mucha gente aún sigue teniendo inconvenientes para conectarse a videollamadas,
ya sea por factores externos, ya sea por factores sociales, por la calidad del internet, por el equipo, por cualquier situación externa que le puede generar como esa situación, esa molestia. Entonces, claro, como psicólogos también debemos de capacitarnos, de aprender un poco, de interesarnos un poco más por todo el cuento de las videollamadas, de Google Hangouts, de Zoom, y cómo podemos cómo podemos adquirir mayor facilidad y mayor manejo de estas situaciones, y evidentemente el conocimiento y el uso de la tecnología, productos y servicios disponibles, y también habilidad en la comunicación digital, porque la comunicación digital a la comunicación presencial, eso sí que tiene un matiz totalmente diferente. Dar un taller a través de un computador tiene y requiere herramientas de habilidad de comunicación digital diferentes. Atender a alguien mediante una videollamada también requiere de habilidades de comunicación diferentes. Entonces es también como en una visión muy interna, y es como una apreciación a todos los psicólogos y a todos mis colegas, de que también tenemos que apostar un poco eso, ¿no? Informarnos más. Esto es un mecanismo de adaptación, esto es una herramienta que podemos utilizar. ¿Cómo puedo tener una comunicación más fácil? ¿Por dónde puedo llegar a la persona con mayor facilidad? ¿Cómo puedo enganchar a un estudiante, evidentemente, en estos espacios? Entonces, me parece también importante. Y por último, las consideraciones, que es como el aspecto final de este texto, que de hecho ese parrafito lo encontré el día de ayer leyendo unos textos de Colsip que había creado hace muy poco, y en el cual hablan de la ética profesional, ¿no? Que es un asunto que sí o sí toca tener y que toca tener y traer la colación el día de hoy y poner sobre la mesa, porque Colsip en este artículo nos plantea una propuesta que crea Kucher en el 2007, donde él habla de los métodos de las 4C. La contratación, es decir, el servicio de contratación de psicología, la competencia que tiene o que requiere el psicólogo para este espacio, la confidencialidad, sobre todo, y el control de las citas. Entonces, como manera de reflexión, me parece importante traerle a ustedes el día de hoy que nos pensemos también a través de eso, ¿no? No solamente los psicólogos del campo educativo, sino también los psicólogos que están en un espacio particular, en un espacio privado, donde realmente sí hacen procesos psicológicos o consultas psicológicas. Es importante mirarlos también desde la ética profesional y desde todo el código deontológico que tenemos nosotros como profesionales en psicología. Y listo, eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias por el espacio. Y por último, recordemos que a través de la historia, realmente como seres humanos hemos sido capaces de adaptarnos a diversos cambios. Es decir, no es la primera pandemia que vive la sociedad en general, no es la primera crisis que vivimos como seres humanos, ya nos hemos encontrado, y en el transcurso de nuestras vidas nos encontramos con diversas situaciones de crisis que logramos afrontar. Esto no va a durar para siempre, esto en algún momento va a dejar de ser lo normal y viviremos otra nueva normalidad, como lo decía yo al principio. Y nada, muchas gracias. También una última frase, como lo leí en estos días: no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte. En este tipo de sobrevivencia sobrevive el que tenga la mayor capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías. Entonces, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por su atención, y ya quedo atento a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Zúñiga. Antes de dar paso a las preguntas, el coordinador de Cultura de la Universidad del Cauca y representante de Asconcultura en el Nodo Occidente, Francisco Javier Valencia, nos presenta una experiencia cultural que se viene trabajando desde la virtualidad. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Francisco Javier Valencia, soy el jefe de la División de Cultura de la Universidad del Cauca. Actualmente la Universidad del Cauca lleva adelante la coordinación del Nodo Occidente en Cultura, y desde este nodo le damos la bienvenida también y el agradecimiento a cada uno de ustedes, y les queremos presentar una propuesta de todo lo que hemos hecho en cultura en el Nodo Occidente. Para nosotros es muy importante ver cómo las culturas son este intercambio de saberes, estos diálogos en los cuales podemos llegar a comprendernos, a entendernos, a construirnos como sociedad. Y esto también nos va a permitir poder entender no solamente a los sujetos que cohabitamos en nuestras universidades, sino también la relación que tienen estas IES con los contextos. Para nosotros el territorio es muy importante,
y por ello todo lo que hemos construido desde el nodo ha sido pensado en ello. Para eso, durante este tiempo también, y esa es la experiencia que tenemos, ha sido poder encontrarnos y reencontrarnos a partir de las plataformas digitales. Es mirar y repensarnos como sujetos y también cómo hacer de estos procesos culturales tener unas miradas diferentes y unas nuevas formas de poder presentarlos e interactuar con nuestras propias comunidades. Yo podría decirles que desde el Nodo Occidente hemos desarrollado una manera que, teniendo en cuenta las experiencias que hemos visto a nivel nacional, pues no distan de ninguna de nuestras CIEs actualmente, pero ha sido muy específicamente el poder repensarnos culturalmente como sujetos, ¿sí? Esta capacidad de poder transformarnos a medida que pasa este tiempo, de poder comenzar a vernos de una manera más que diferente, una manera de poder vernos a nosotros, reconocernos a nosotros mismos. Es así como tenemos una experiencia muy bella de la Universidad Mariana de Pasto, que se ha denominado Conversatorios desde el Sur, un nombre muy interesante porque estos conversatorios desde el sur es el replanteamiento del Festival Nacional de Teatro que lo debíamos desarrollar durante este tiempo o este año en nuestro nodo. Y específicamente la Universidad de Nariño tenía que o lleva adelante esta experiencia. Entonces, la Universidad de Nariño junto con la Universidad Mariana y junto con el CESMAC han creado una red de universidad también de Pasto y pues ha permitido poder presentar este replanteamiento del Festival Nacional de Teatro denominado hoy Conversatorios desde el Sur. ¿Qué es lo que se va a hacer? Conversar, aplicar talleres, direccionar muchos elementos hacia todos los grupos que iban a participar o que debían participar durante este año en este festival. Y la idea es, por plataforma, poder presentarlo. A todos los nodos les estaremos enviando estos conversatorios, les estaremos enviando también las invitaciones para que podamos conversar acerca del teatro universitario, que es tan importante, que es muy importante comenzar a replantearlo, comenzar a mirarlo, y la experiencia que tiene la ciudad de Pasto en teatro es muy interesante porque tiene un arraigo también hacia el territorio. Ellos, este departamento, el departamento de Nariño y la ciudad de Pasto tiene una característica fundamental en la oralidad y en toda la construcción, obviamente, del desarrollo del teatro. Otro elemento muy importante que se ha establecido tiene que ver con el diplomado de gestión cultural en las CIES y el territorio. También estará a disposición, esperamos desarrollarlo el próximo semestre, a todas las personas que estén articuladas o estén involucradas dentro de los procesos de desarrollo de cultura. ¿Y por qué para nosotros es importante pensar este diplomado? Este diplomado es importante porque es la manera como nosotros desarrollamos las culturas o pensamos las culturas al interior de nuestras CIES. No solamente para el beneficio de nuestros universitarios, estudiantes, administrativos y docentes, sino también para pensar y para pensarnos la importancia de las CIES en el contexto territorial y cómo el proceso cultural, las agendas culturales de las universidades enriquecen dichos contextos. Entonces, el territorio es muy importante pensarlo. Y es así, y ya para terminar, como terminada mi intervención, la Universidad del Cauca les presenta una experiencia desde el proyecto de Diálogos Interculturales. Diálogos Interculturales es un proyecto bandera de nuestra División de Cultura, adscrita a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, el cual lo que pretende es conversar con el territorio, en este caso con el territorio caucano. Un territorio que, como ustedes saben, es diverso, es multiétnico, es pluricultural también, multidiverso,
somos un departamento que tiene una gran zona andina, pero también tiene una gran zona pacífica costera, que también tenemos desierto y podemos llegar hasta los páramos, y que eso hace que obviamente tenga una diversidad en sus manifestaciones culturales y artísticas, en su manera de pensar, en su gastronomía, en su arquitectura y obviamente en todas sus expresiones patrimoniales. Es así como todos estos temas los tratamos de compilar dentro de este proceso y nos permite a nosotros poder crear este diálogo intercultural, este proyecto tan interesante y tan importante que nos permite dialogar entre sujetos y construir mejor un proceso de ciudadanía y una construcción de la misma, pero también como la Universidad del Cauca, en este caso, también se vuelve un articulador y un eje fundamental dentro de estos diálogos. La presentación que les vamos a mostrar es una experiencia que tenemos que, si bien es de manera presencial, me refiero a que este proyecto vamos al territorio, interactuamos con la comunidad directamente y colocamos a dialogar al territorio. En este caso, nosotros, teniendo en cuenta el proceso de confinamiento, lo estamos desarrollando o lo hemos desarrollado en una experiencia denominada Tardes al Parque, una presentación interesante de la cultura payanesa en este caso, a partir de unas múltiples formas de ver y también en una adaptación o en una articulación de diferentes grados de conocimiento donde los saberes de las comunidades se colocan también articuladas al saber también o al conocimiento del académico. Es ahí donde realmente vale y donde realmente se encuentra ese diálogo y donde nosotros podemos llevar a cabo el diálogo intercultural. Entonces, desde el sur, desde el occidente, desde el departamento del Valle, el departamento del Cauca y del departamento de Nariño, les presentamos estas tres posibilidades para que podamos tener como una experiencia significativa, que también es uno de los eventos fundamentales que hemos realizado, y podamos construir las culturas y la manera de pensar y repensarnos como sujetos en un territorio específico. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos sus aportes, sus inquietudes también, el poder tener una interacción con todos los demás nodos, que de hecho lo hacemos. Realmente el Comité Nacional de Cultura, en el cual hago parte, pues tiene ese interés de poder unirnos como nodos desde la cultura y poder intercambiar saberes desde diferentes procesos. Uno de ellos va a ser precisamente los encuentros que vamos a desarrollar desde el Comité Nacional de Cultura en las diferentes áreas artísticas. Entonces, bienvenidos, les dejo este video y espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Nacona, soy contratista de la Alcaldía de Popayán y hoy les quiero dar la bienvenida a una nueva versión de Tardes al Parque Virtual, un programa liderado por la Oficina de la Gestora Social del municipio, la doctora Olga Lucía Bejarano y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. Los dejo con Angélica Fernández, quien les va a dar la programación del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Angélica Fernández de la División de Gestión de la Cultura en la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. Bienvenidos a la segunda versión de Tardes al Parque Virtual. El día de hoy iniciaremos con un recorrido a un parque de nuestra ciudad. Valentina, a quien saludamos en esta franja, nos acompañará en esta sección y nos contará una historia muy particular. Gracias, Valentina. Adelante. Hola Angélica, gracias por la invitación a participar de Tardes al Parque. Mi nombre es Valentina Solís Vivas, contratista de la Secretaría del Deporte y la Cultura Municipal y gestora de colecciones de la Casa Museo Negret. Los invito a que conozcan un poco más de la historia del Parque El Quijote o Parque de Carantanta, sitio que tiene un vínculo con el pasado y es portador de una interesante leyenda de Popayán. El Parque El Quijote, o como se le conoce coloquialmente, Parque de Carantanta, de árboles grandes y sillas tranquilas para pasar una tarde soleada. Ubicado en la Comuna 1 al norte de la ciudad,
es uno de los tantos sitios de Popayán que tiene vínculos con el pasado y alberga maravillosas narrativas históricas con las que forjamos nuestra identidad regional. Los vestigios de la historia de este parque los encontramos desde los años de 1920, cuando empezó a construirse la estación del ferrocarril y posteriormente se fue ensanchando la ciudad con barrios como Belalcázar, que se convirtieron en un polo de desarrollo urbanístico. En los años 60 del siglo XX se hizo la construcción de la vía Panamericana y del terminal de transportes, y así esta zona empezó a promoverse como la más bonita e higiénica de Popayán. Luego, en 1978, para darle vida al parque, fue creada e instalada la escultura del Quijote de la Mancha, hecha por el maestro Manolo López García a través de la técnica de hierro fundido, quien se destaca por el hierro como material expresivo en todas sus obras. Esta escultura recobra la leyenda de la influencia de los patojos en la creación del famoso Quijote de la Mancha, en donde nos cuentan cómo este personaje de la literatura mundial vino a morir a Popayán para ser sepultado en la Torre del Reloj, donde hoy reposa una placa en su honor. Según la leyenda que hace parte del libro inédito Leyendas Extraordinarias de Popayán, de Marco Antonio Valencia, corrían los años de 1600, cuando a la puerta de Miguel de Cervantes Saavedra llegó un amigo con el cual había compartido en la galera marquesa, siendo compañeros de armas en la batalla de Lepanto en 1571. Ese amigo venía viejo y enfermo de América. Llegó con la melancolía propia de los payaneses y con los pies hinchados por las niguas. A los pocos días, el hombre murió, y como Cervantes estaba tan pobre, se puso la ropa sin hervir en agua caliente, como era la costumbre, para desinfectar las prendas, y terminó contagiado de niguas. Entonces, es cuando se dice que Cervantes, picado de las niguas de Popayán que le contagió su amigo, se llenó de tanto talento e inspiración que fue capaz de escribir la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que saldría publicada en el año de 1605. Según la leyenda, parece que siglos más tarde, el poeta payanés Guillermo Valencia, en su calidad de primo del caballero de la triste figura, lo invita a venir a las Américas en una cuarta salida de su casa en busca de aventuras, desgraviar entuertos y hacer el bien. El Quijote entra por Cartagena, pasa unos días en Bogotá y se queda varios meses en Popayán hasta que muere en una habitación del convento de la Iglesia Santo Domingo, donde hoy funciona la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. En esta franja compartiremos un trabajo de investigación realizado por el Grupo de Investigación de Patrimonio Gastronómico del Cauca, denominado Carantanta, un milagro crocante de maíz. La carantanta es un snack propio de nuestra región. Nos compartirán su proceso de producción como una deliciosa receta. Veamos. Universidad del Cauca Televisión. Carantanta, milagro crocante de maíz. Popayán, ciudad de la gastronomía de la UNESCO, integrante de la red de ciudades creativas de la Alianza Global, cuenta con un amplio inventario de panes y amasijos capaz de satisfacer los paladares más exigentes. La gran mayoría de ellos deriva del maíz, planta milagro de América. Cajete, caserío rural situado al occidente del municipio, es conocido desde los inicios del siglo XIX como el principal enclave productor de los más prestigiosos derivados locales del maíz. Arepas o tortillas de maíz añejo, envueltos de colada, envueltos de mote, masa para empanadas y tamales, y nuestra protagonista de hoy. No es fácil determinar la antigüedad de esta tradición en Cajete, pero Aurora Ledesma, a sus más de 85 años,
es la sobreviviente de una dinastía de mujeres laboriosas en cuyas manos estuvo desde mediados del siglo XIX la elaboración de estas delicias. Hoy, la mayor parte de las mujeres y los pocos hombres que elaboran esta faena son sus descendientes. Bueno, muchas gracias a Javier Valencia. Y entramos al espacio para responder las preguntas que en el transcurso de la conferencia se han presentado. Así que invito al doctor Juan Sebastián a que encienda su cámara. Y mientras él lo hace, le pregunto, Juan Sebastián, ¿cómo manejas? Luisa Niño pregunta, ¿cómo manejas el consentimiento informado y pides a los estudiantes que enciendan sus cámaras? El micrófono no lo tienes encendido. Perdón, Luisa, ¿quién preguntó Luisa? No te Luisa Niño, sí señor, nos pregunta, ¿cómo manejas el consentimiento informado y si le pides a los estudiantes que enciendan sus cámaras? Bueno, buenas tardes Luisa, gracias por esa pregunta. Definitivamente tiene mucha relación y es muy pertinente con toda la temática de las asesorías mediante estos medios virtuales. El consentimiento informado se sigue manejando así como se manejaba en la presencialidad, es decir, se envía a través del correo electrónico, donde cuando sacamos el espacio y el agendamiento de la cita, automáticamente enviamos el consentimiento informado por correo y el estudiante tiene que devolverlo ya diligenciado con sus datos personales, con su firma, como para tener mucha claridad frente a este aspecto. Y con el aspecto de la cámara, que créeme que te entiendo porque muchas veces uno lo piensa, ¿no? Como decir, bueno, vamos a prender la cámara, vamos a vernos, porque eso también genera tener unas herramientas, ¿no? Tener unas herramientas de acercamiento con las personas, pero siempre es a través de la pregunta, a través del escribir como, bueno, ya nos vamos a las 3, por ejemplo, en esta asesoría, vamos a prender la cámara, o si no, si te queda más cómodo mediante una llamada, ya sea vía telefónica o mediante escribirnos. No también es como imprescindible dar opciones, ¿no? No solamente quedarnos de, si no es videollamada no puede ser nada, no. Hay también otros componentes y otras herramientas que la misma virtualidad nos permite a nosotros como profesionales y como psicólogos para llegar y tener mayor acercamiento a los estudiantes o a las personas en general. Doctor Sebastián, le preguntan acá también, ¿cómo han realizado la aplicación de pruebas psicológicas en la asesoría sincrónica? Le pregunta Mónica Robles. Bueno, Mónica, excelente pregunta. Y créeme que esa es una temática que me faltó poner en el último apartado, cuando se hablaba un poco de la temática de las 4C, porque es un pensamiento, ¿no? Y era como una reflexión también a dejar finalmente de qué falta por hacer de la virtualidad. Y es pensarnos un poco cómo vamos a manejar la aplicación de las diversas pruebas psicológicas, es decir, de todas las pruebas que sabemos manejar y de todas las pruebas que conocemos, cómo las vamos a empezar a aplicar. Créeme que es una pregunta muy buena. Creo yo que puede quedar más bien a modo de reflexión frente a los demás, porque tenemos que buscar herramientas, es decir, si tenemos la prueba en físico, poderla enviar por correo, tener un espacio de asesoría videollamada donde podamos estar pendiente de lo que se está hablando, de lo que se está resolviendo a través de la prueba. Pero creo que es una de las grandes incógnitas que nos surge, no solamente de esta charla, sino de toda la experiencia de la virtualidad. Cómo manejar la aplicación de pruebas en las citas o en las consultas psicológicas en el caso que se están dando. Doctor, Erika Suárez le dice, con respecto al manejo de las asesorías por medio de chat, me gustaría que ampliara el tema, ya que hay un estigma con el uso de este canal para las asesorías psicológicas y más, teniendo en cuenta que usualmente como toma más tiempo escribir, se suele resumir y pensar demasiado el discurso, por lo cual no es tan natural como se necesita normalmente dentro de las asesorías psicológicas. Sí, es cierto, es una variante más digámoslo, de esa particularidad de la virtualidad, donde vuelvo y digo, nadie está preparado, es decir, todos estamos casi que aprendiendo y adquiriendo herramientas a diario para poder estar formados, informados y también poder dar una atención, una asesoría pues muy buena a las personas. Frente a este aspecto en general, recuerdo una lectura que yo tengo aquí en mis apuntes, y es una lectura que se llama Éticas de búsqueda online e información. Y es un texto un poco crítico que hace Clinton, Silverman y Brendel, en donde tocan muy claramente el aspecto de la virtualidad, de la videollamada, pero también de la comunicación por chat. Y ellos hacen una crítica, de hecho, a la ética y a todo lo que ocurre mediante el chat, porque sabemos que somos sensibles al robo de información, sabemos que el correo está expuesto a ser hackeado, el computador está expuesto también a ser hackeado. Entonces, es una temática que también vale la pena pensarse, la reflexión,
Si querés, ahorita yo te dejo el dato del texto y el artículo para que puedas leerlo con mayor claridad y puedas tener como mayor, una respuesta mucho más clara frente a estas críticas que han construido estos autores. Pero o sea, hay una frase que dice como tiempos críticos requieren medidas extremas. Tiempos como la cuarentena requiere que también nosotros tengamos la capacidad de ampliar nuestras herramientas, ampliar nuestras habilidades dentro del rol del psicólogo y podamos buscar ciertas estrategias que nos ayuden a estar más cerca de la persona y que evidentemente la persona que está al otro lado del computador, al otro lado del celular, se sienta cómodo y pueda expresar casi que como si estuviese en la presencialidad. Listo, gracias. Vamos a hacer una última pregunta, tenemos varias, pero por tema de tiempos no alcanzamos. Si tienen alguna otra, pueden escribirnos al correo comunicacionbienestar@ascum.org.co. Y entonces vamos con esta última. Le preguntan, ¿cuál sería la principal diferencia entre los procesos de orientación que se originan desde el área de bienestar universitario frente a una intervención clínica que requiere en algunos casos que también consultan a esta área? Súper. De hecho, es una pregunta que me esperaba. Cuando estaba en las diapositivas, yo dije, de varias posibles preguntas que pensé y me adelanté un poco que podían hacerme en este espacio, esa era una de ellas porque, claro, causa mucha curiosidad y la diferenciación que tienen esos dos aspectos, ¿no? Es muy claro, las universidades o algunas universidades no están en la disposición de ser consultoría psicológica. ¿Por qué? Porque la consultoría psicológica requiere de un periodo de tiempo más largo, son creo que más de 4 o 5 sesiones y tienen un espacio y un componente totalmente diferente al de las asesorías. De hecho, en la Universidad Autónoma estamos implementando ahora lo que denominaban al principio, como lo mencionaba Alberto Cuervo al principio, donde hablábamos de centros de escucha. ¿Por qué centros de escucha? Porque son centros o son espacios no donde tenemos la hora completa, como sucede muchas veces en otros espacios de consulta psicológica, sino que tenemos espacios muy cortos, casi que de 15 a 20 minutos, donde recibimos al estudiante, donde el estudiante se acerca, nos cuenta lo que viene pasando, estabilizamos emocionalmente, escuchamos, hacemos como la escucha asertiva y la escucha empática, que es muy importante en este proceso, y ya de ahí redireccionamos. ¿Redireccionamos a dónde? Pues a su EPS, y también tenemos una base de datos, de profesionales que también están como vinculados y que nos pueden fácilmente atender a un pelado ya para un proceso psicológico y un proceso terapéutico, ¿no? Que es un poco la pregunta. Bueno, agradecerle. Gracias, doctor Juan Sebastián Zúñiga Mosquera, por brindarnos su experiencia y conocimiento en este tema. Vale, Sergio, discúlpame, yo hago una intervención súper pequeña en el tema de la pregunta sobre el escribir. Y es que me faltó mencionar un poco que la escritura también es una manera de diálogo y esta escritura posibilita una pedagogía de la vivencia y de la experiencia personal. Ahora al principio también mencionaban un poco, cuando hablaban, digamos, de la labor del psicólogo en la Universidad Autónoma, hay dos campos muy importantes. El centro de escucha es uno, pero también hemos implementado hace unas 2 semanas aproximadamente un nuevo proyecto que se llama Entre Rayita Otros, es decir, perdón, Entre Nos Rayita Otros, se lee Entre Nosotros. Y es un proyecto totalmente a través de la escritura. ¿Y en qué consiste? En que los estudiantes mandan de manera totalmente anónima un relato, una experiencia muy corto o, bueno, o también puede ser un relato largo, en donde nos pueden contar sus vivencias, sus significaciones, sus dificultades, sus aprendizajes en cuarentena, y esto se está publicando en la página de Facebook de Bienestar Universitario UAO con la intención de que la gente lo pueda leer, con la intención de que los estudiantes también lo puedan leer y que también se puedan sentir identificados, ¿no? Porque hay relatos que, claro, uno en la normalidad de las asesorías escucha muchos casos particulares y muchos casos casi que similares, pero cuando alguien es capaz de leerlo, lo que otra persona ha plasmado a través de la escritura genera como un enganche y genera un feeling bastante agradable. Entonces también es un poco para complementar la pregunta que hacían de la escritura y de sus matices, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Listo, no, muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Bueno, agradecemos también el apoyo a los representantes de la universidad que hicieron parte de esta sesión y a la Universidad Autónoma de Occidente por coordinar la conferencia del día de hoy. Les recordamos que pueden encontrar esta y todas las grabaciones que hemos realizado en los anteriores ciclos de webinars en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Universidades. En el buscador escriben Asociación Colombiana de Universidades y ahí encontrarán todo el material que hemos realizado. Agradecemos también la participación de todos los que se conectaron a este webinar y los invitamos a la próxima videoconferencia el día viernes 29 de mayo titulada Convivencia con personas con trastornos mentales en tiempos de coronavirus, a cargo del conferencista
Jean-Philippe Gutiérrez. Si tienen alguna inquietud o sugerencia sobre esta sesión, pueden enviarla al correo comunicacionbienestar@ascun.org.co. En Ascun construimos universidad y transformamos sociedad. Feliz tarde para todos.